Bueno, de nuevo, buenos días a cada uno de ustedes. Y como decía Livni al principio, increíble que sea 13 de diciembre, ¿o no? ¿Pueden creerlo? No se puede casi creer que sea 13 de diciembre. Este año, además, con todo lo extraño que ha sido, como que en marzo uno no sabía si de verdad iba a llegar a diciembre. Y lo malo fue que llegó diciembre y como que uno no se había preparado para que llegara diciembre y todavía está como en noviembre, en octubre. Cuando hablamos de diciembre, y yo sé que cada uno de ustedes puede tener algo en su cabeza cuando hablamos de diciembre, piensan en alguna tradición, ¿sí? Específica. De pronto una de las tradiciones más comunes en cada familia, pero al mismo tiempo diferentes en cada familia, es por ejemplo qué se come la noche del 24. La mayoría en Colombia celebramos Navidad la noche del 24, en otros países es el desayuno del 25 o el 25. En mi casa al menos era ajiaco. El 24 por la noche era ajiaco. Cuando yo digo en mi casa era cuando estaba soltero, de lo cual ya casi no me acuerdo, pero en mi casa de mi mamá y de mi papá el 24 siempre era ajiaco, y de pronto ustedes pueden pensar en diferentes tradiciones en sus propias casas. En algunas partes han tenido la tradición del pavo, en algunas partes han tenido la tradición de pernil de cerdo, en algunas partes han tenido otro tipo de tradiciones de lo que se puede comer el 24, pero cada uno de ustedes tiene alguna tradición y uno a veces piensa en las tradiciones cuando uno era más pequeño de pronto. Y también pensando en eso, no sé si ustedes se alcanzan a acordar, ni que fueran tan viejos, si el viejo acaso yo, cuando se acercaba el 24, y acá vamos a hacer un poquito de confesión, lo bueno es que la cámara no los toma a los que están acá, entonces ustedes tranquilos que no salen en cámara, solamente en la de seguridad que tenemos allá, y esa después la podemos subir. Pero piensen ustedes también que están allí mirándonos por internet de alguna manera. ¿Ustedes alguna vez, acercándose el 24, buscaron regalos? ¿Cuántos de ustedes buscaron regalos acercándose el 24? Ahora, ¿cuántos de ustedes encontraron el regalo? ¿Cuántos de ustedes jugaron con el regalo? ¿Y cuántos de ustedes, además de que jugaron con el regalo, dañaron el regalo? Pero cierto que algo que sucedía el 24 era que se hacían los días muy largos para que llegara el 24 cuando uno era pequeño. Como que nada que llega el 24 y nada que llega el 24. Pero ahora que somos adultos, sí o no, que casi siempre más bien el 24 nos llega por sorpresa y uno como, ya es 24 y este año que es todo tan raro, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos podemos reunir? ¿No nos podemos reunir? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Lo vamos a hacer por Zoom? ¿Vamos a ir? Todo el mundo guárdese desde diciembre 10, nadie salga para los 14 días por si alguien tiene coronavirus el 24, lo que sea, pero se vuelve larguísimo y de hecho a veces podemos llegar a entrar en pánico, sobre todo en algunas familias que celebran el 24 de una manera muy especial, podemos entrar en pánico. Entonces, la cosa al final es que, sin importar lo que hagamos, el día de la Navidad llega. ¿Sí? Nosotros sabemos cuándo celebramos la Navidad. Bueno, yo creo que este es un dato que la mayoría de nosotros ya manejamos. O sea, nosotros celebramos Navidad el 24 de diciembre porque esa fecha se puso hace mucho tiempo, pero no necesariamente Jesús nació un 24 de diciembre. Los que dicen por ahí parece que él nació por allá entre marzo y abril o algo así, en fin. No se sabe muy bien, pero independientemente de eso, en términos de lo que nosotros celebramos, Navidad llega el 24 y pase lo que pase, llegará el 24. Sí, para nosotros es algo que obviamente ya pasó, pero yo los quiero llevar un poquito a más bien esa idea de la primera Navidad. Sí, imagínense la primera Navidad cuando no era Navidad y no se sabía cuándo era Navidad. Navidad, obviamente, en términos de que Jesús nació. Esta primera Navidad, los que estaban esperando, porque además desde el judaísmo ellos estaban esperando
la Navidad como 2000 años antes de que efectivamente llegara. Y ellos esperaron y esperaron y esperaron, e imagínense las personas que estaban esperando la Navidad en términos de que el Mesías naciera, no de que Papá Noel llegara, esa Navidad ya es muy moderna, pero de que el Mesías llegara. Muchos de ellos vivieron y murieron sin ver, de hecho, la Navidad, ¿sí? Sin darse cuenta de qué era realmente la Navidad. Y muchos de ellos pudieron haber alejado de su fe al no ver que la promesa de Dios se cumplía. Porque esa promesa que la vamos a ver más adelante, 2000 años atrás, dada a Abraham, de que el Salvador iba a nacer, de que el Mesías iba a llegar, de que a través de la bendición de las generaciones iba a llegar la bendición para todo el mundo, ellos, muchos, imagínense, durante 2000 años murieron sin verlo y pudieron haber perdido completamente su fe. Es como empezar a pensar como cuál es el sentido de esta espera que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, eso es como más bien un cuento para pequeños, un cuento de hadas, pero consagrar nuestra vida, vivir nuestra vida alrededor de algo en que no sabemos si en algún momento de hecho sí va a llegar, pues es muy complicado, porque nosotros la Navidad llega y se celebra. Aunque también en nuestra vida podemos estar en el momento en donde sentimos que la promesa o las promesas de Dios como que no las vemos, a Dios no lo oímos de pronto, porque no se está viendo en nuestra vida por algo que está pasando. Hoy lo que vamos a ver, vamos a ir a esa primera Navidad y vamos a hacer como en esta serie que son 3 charlas, 13 de diciembre, 20 y 27, pues hoy vamos a ver como el el próximo domingo vamos a ver la Navidad y es la idea que en Vida Bogotá celebremos la Navidad. Les vamos a ir avisando cómo lo podemos hacer, unos buñuelos por Zoom o algo así. Estamos tratando de resolver técnicamente ese asunto de cómo se puede hacer. Y el 27 pues vamos a hablar un poco de lo que viene después de la Navidad. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con el Evangelio de Lucas. Lucas es muy interesante porque pues están los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas no fue un discípulo de Jesús. De hecho, no se sabe exactamente. Algunos dicen que sí, otros que no, que posiblemente Lucas no conoció a Jesús personalmente. No se sabe, porque él ya aparece en lo que se llama la época del libro de los Hechos, que es después de la resurrección. Pero una cosa muy interesante de Lucas es que él era, y eso lo sabemos por la Biblia, era de profesión médico. Y él dice, especialmente en el libro de Lucas, pero también en el libro de Hechos, pero también en el Evangelio, que son 2 libros que él escribe, y históricamente y cronológicamente va uno después del otro, que la tarea de él al escribir esto era contar detalladamente lo que está pasando, y se lo va a contar a una persona que no era del pueblo judío, es decir, que no tenía conocimiento de todo esto de la promesa y que el Mesías no tenía mucho conocimiento de eso, y él dice, yo voy a escribirlo de una manera tal que esta persona entienda, y él nombra a su amigo al que se lo escribe. Entonces es muy interesante porque él lo escribe así, pero no solamente es interesante por eso, sino porque también es muy relevante a la experiencia cristiana que nosotros podemos tener, especialmente en lo que tiene que ver con lo que vamos a llamar, y los estudiosos de la Biblia también lo llaman así, el tiempo del silencio. Pero tú y yo podemos estar viviendo en nuestra vida algo parecido al tiempo del silencio, en donde sentimos que Dios sí, pero ¿por qué estamos pasando por esta temporada en que definitivamente Dios está tan callado? De pronto podemos sentir que como que está quieto, y si a veces lo vemos a nivel mundial con esto que está pasando, uno dice, ¿y Dios acá qué? ¿Y yo qué? De pronto a algunos no les ha ido tan mal durante la pandemia, familiarmente, relacionalmente, laboralmente, pero puede ser que algunos otros sí. Y nosotros acabamos de salir de una serie de Be Rich en donde precisamente estábamos tratando de hacer la diferencia por lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que otras personas la puedan pasar de una manera diferente realmente en esta época. Pero entonces a veces nos preguntamos, y yo estoy seguro que hemos pasado por tiempos, a veces pueden ser largos, a veces pueden ser temporadas, y de pronto si pudiera hablar con ustedes y con ustedes que están viendo allá la transmisión, de pronto algunos dirían, no, desde el 15 de marzo que cerraron esto, yo estoy en una temporada en donde yo no he visto a Dios hablar, Dios ha estado quieto.
y me empiezo a preguntar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, por qué vivo esta vida de alguna manera como consagrada a Dios, de alguna manera como esperando que Dios actúe en nuestra vida, por qué vivo de esa manera, por qué sigo, no sé, yendo a la iglesia. Yo sé que no estamos yendo a la iglesia excepto los que estamos acá, pero yo sé, muchas iglesias ya han abierto y creo que todos nosotros estuvimos yendo virtualmente a la iglesia, ¿sí? Se iba, era por el navegador, uno ponía la dirección en el navegador y llegaba ya sin trancón la mayoría de las veces. Pero ¿por qué? ¿Por qué sigo siendo parte de una iglesia? ¿Por qué sigo yendo a una iglesia? ¿Por qué sigo siguiendo a Dios en medio de lo que me está pasando? En donde Dios como que yo sentí que me había prometido unas cosas y de un momento a otro yo siento que no está pasando. Acuérdense, estamos hablando de esos de la primera Navidad. Estaban esperando 2000 años. ¿Sí? De pronto acá algunos, no, yo llevo 5 años mal, yo llevo 2. De hecho, algunos pueden decir, y eso pasa mucho, yo desde que realmente le pedí a Dios que entrara a mi vida, las cosas no han ido muy bien. Y como que digo, ¿y qué? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Y por qué me estoy perdiendo de cosas que están haciendo otras personas? ¿Por qué estoy tratando de vivir de alguna manera en integridad? ¿Por qué estoy perseverando en lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué sigo sirviendo? De pronto aún, ¿por qué sigo dando? Y muchos de nosotros a veces lo que podemos pensar es que yo sigo haciendo esto porque de alguna manera me da como un sustico no seguir haciéndolo, ¿sí? O sea, esto casi se convierte como en un mito, en una tradición de lo que estoy haciendo y realmente yo creo que ustedes y yo nos hemos preguntado muchas veces como, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir esperando que Dios cumpla su promesa, que Dios diga lo que sigue, que Dios se mueva? ¿Vale la pena seguir? De pronto pensamos es eso, es una tradición, de pronto yo me alejo, me da susto que me vaya a salir mal las cosas, o más mal, de pronto algunos pueden pensar, y de pronto termina siendo como miedo y superstición, ¿no? Como me da miedo no seguir siendo cristiano, o lo que eso signifique para cada uno de nosotros, y como que sigo ahí en un momento difícil de mi vida. Pero algo que tenemos que recordar, y es lo que estamos recogiendo hoy, es recordar la idea de que la Navidad, el real sentido de la Navidad, lo que realmente significa la Navidad, es para nosotros, ¿sí? Es el hecho de que Dios ha estado callado, puede haber estado callado, pero como fue hace 2000 años, Dios cumplió su promesa. Y estos dos personajes de los que vamos a hablar hoy, y de pronto no sé, algunos de ustedes habrán oído más, otros menos, no sé, de pronto es la primera vez que tú vas a oír, Zacarías y Elizabeth, de pronto algunos de ustedes lo habían oído. Ellos experimentaron algo, y está escrito ahí en Lucas, experimentaron algo diferente a lo que experimentaron todos en su momento, y ellos vieron a Dios obrar, pero no solamente en términos de la Navidad, y eso es parte de lo que vamos a ver. Lo primero que podemos ver, esto está en Lucas capítulo 1, versículo 5, vamos a estar utilizando una versión en términos generales que llama la nueva traducción viviente. Ustedes saben que cuando yo hablo de traducciones no estoy diciendo que hay muchas Biblias, sino simplemente que hay algunos que se han tomado el trabajo de traducir la Biblia o de ponerla en un lenguaje más cercano a las personas que la pueden estar leyendo. Una de esas es la nueva traducción viviente, y en Lucas 1:5 dice esto: cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Ahí hay varias cosas interesantes. Una cosa que podemos ver ahí es, Lucas era un historiador, y él pone un personaje que aparece en los libros de historia, o sea, Herodes existió. De Herodes, por la Biblia y aún por fuera, una de las cosas que más se conoce, tristemente, es una matanza que él ordena, porque los reyes de Oriente, que nosotros llamamos en nuestra tradición los reyes magos, le dijeron que iban a ser el rey de Israel, y él era el rey de Israel. Entonces,
él se asustó y mandó a matar a todos los niños que estaban naciendo. Y eso aparece también en los libros de historia, obviamente una página muy triste. Pero también nos habla de Zacarías y de Elizabeth. Ellos dicen que venían de una familia sacerdotal. Eso de hoy en día era que ellos eran hijos de pastores, nietos de pastores, bisnietos de pastores y tataranietos, se dice así, también de pastores. O sea, toda la vida, todas sus generaciones, quién sabe cuántas, habían estado metidos en esto. Y para el día de hoy o eran pastores o eran una familia en donde siempre ha habido, y en Colombia hay mucho de eso, un sacerdote siempre en la familia tiene que haber. Estos eran Zacarías y Elizabeth por cada uno de esos lados, o sea, ellos vivían eso. Y una cosa que leemos y ahora en Lucas 1:6 dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Es decir, ellos eran 100% íntegros. Si hubiéramos puesto un detective en la vida de ellos, no hubiera encontrado nada escondido. Y ellos habían decidido vivir su vida, entregar su vida, consagrar su vida, por decirlo así, a la Navidad. O sea, al hecho de que el Mesías iba a nacer. Pero miren lo que dice Lucas de cómo eran ellos, pero ahora lo que les pasa, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Yo he estado cerca de parejas que no pueden tener hijos y sabemos lo duro que es eso. Pero en esa época, además de lo duro que era entre la pareja, se decía que esta mujer que no podía tener hijos era maldita. Además, siempre era 100% culpa de la mujer. Las mujeres, por la sociedad en la que vivían, pues, no podían trabajar, no podían hacer una cantidad de cosas, no podían pertenecer a un partido, en fin, no podían hacer casi nada, pero podían tener hijos. Entonces la que no tenía hijos era terrible y era una situación terrible del dolor, de lo que tenían que enfrentar. Pero miren lo que estamos hablando. Zacarías y Elizabeth, de familia sacerdotal, íntegros 100%, y no podían tener hijos. ¿Ustedes se imaginan? Uno como creyente, estoy haciendo todo bien, y Dios simplemente no responde a lo poquito que podía responder. Y encima todo ha estado callado los últimos 400 años en ese momento. El último libro del Antiguo Testamento se había escrito 400 años antes de ese momento. Y además no ha cumplido una promesa que hizo hace 2000 años, pero yo sigo viviendo ahí. Eso es increíble. Pero sigue diciendo, no tenían hijos y además ya no podía quedar embarazada, humanamente hablando, porque eran muy ancianos. Pero ellos seguían viviendo bajo esa promesa que se había dado en Génesis 2, lo que les digo, al menos 2000 años antes. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas o bendecidas por medio de ti. Esa era la promesa sobre la cual ellos vivían. Lo que nosotros entendemos hoy, obviamente después de tener la Biblia entera, es que esta promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham no solamente era tú, sino tu familia y las generaciones, y que Jesús iba a venir de acá. O sea, acá básicamente es una promesa que se está hablando de Mesías, del que iba a transformar y cambiar toda la realidad. Y nosotros 2000 años después lo sabemos. Sí, casi que no importa en qué país vivamos ni la creencia que tenemos, estamos en el año 2000, ¿qué? 20 después de Cristo. O sea, ya uno no dice 2020 después de Cristo, pero estamos en el año 2020 después de Cristo. O sea, esto que Dios le dijo a Abraham 2000 años antes de Cristo, 2000 años después, se cumplió hasta el punto en donde vivimos en este año, por ejemplo. Pero cuando los que oyeron esto estaban esperando que se cumpliera, de pronto algunos en algún momento de la historia de Israel dijeron, se va a cumplir, estamos siendo una nación próspera. Acuérdense que hubo los reyes, especialmente Salomón, ese imperio fue gigantesco. Salomón, el hombre más rico del mundo en la historia, no solamente en ese momento, sino comparado con los ricos de hoy, era más rico aún. Increíble. Entonces, oiga, sí, nosotros de pronto podemos hacer esto. Pero cuando llegan a la época que estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth y de Jesús, Judea, Israel, era nada. Sí, era un pequeño pedacito de tierra en una esquina del Imperio Romano, totalmente bajo el dominio del Imperio Romano. Desde el año 63 a.C., Zacarías posiblemente había estado vivo cuando eso pasó y el Imperio Romano entró a Jerusalén, a Judea, y tomó posesión de todo.
cómo en ese momento estas dos personas, y siempre hubo un grupo de judíos remanentes, en esa situación tan diferente a una situación en donde, ¿sabes qué? Porque Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Lo que pase aquí en esta tierra va a tener un efecto en todo el mundo, pero ¿cómo? O sea, eran un pequeño pedacito de la nada en la esquina del Imperio Romano, lo que pasaba ahí, ¿por qué iba a tener un impacto en el resto del mundo? Claro, hoy 2000 años después lo vemos de una manera diferente. Lo que sucedió ahí sí tuvo un impacto. ¿Sí? Hoy todo el mundo tiene que ver algo con lo que sucedió ahí. La mitad se están peleando por lo que sucedió ahí y la otra mitad estamos viviendo una fe por lo que sucedió ahí. Hoy lo entendemos, pero ellos estaban un poquito antes de ese momento. ¿Sí? Y acá es pensar, si tú piensas en una persona que tenga esa situación, que las cosas no están saliendo bien, Dios callado, mi vida no, yo estoy tratando de vivir una vida de una manera diferente, pero me está pasando esto. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona si fueran sus vecinos? Seguramente la mayoría de nosotros tenderíamos, y yo sé que acá no, yo nunca diría eso, yo soy un cristiano. ¿Sabe qué? Eso parece que es un mito, parece que es un cuento. Llevamos esperando y usted cree que va a pasar algo en esta época. De pronto esperemos unos 200 años a ver si el pueblo de Israel mejora, a ver si otra vez somos grandes. Pero en este momento va a pasar algo. ¿Sabe qué? Ya no, de pronto en algún momento fuimos un imperio, pero ya no somos nada. Lo que pase acá no va a tener impacto en otra parte. Vivan la vida de una manera diferente. Además Dios los abandonó, ni siquiera pueden tener hijos. Usted toda su vida, 10 generaciones de sacerdotes han servido. Lo que ahora nosotros sabemos es que hubiera sido una equivocación decirles eso, ¿no? Pero miren que nosotros, tú y yo, podemos estar viviendo en esta época. La Navidad de nosotros, la que celebramos, llegará. Pero esa Navidad en donde lo que Dios ha prometido para tu vida, para mi vida, para actuar en lo que está pasando, va a llegar. Y nosotros estamos viviendo ahí, de pronto tú misma te estás preguntando, ¿será que vale la pena realmente vivir como estoy viviendo, esperando que Dios actúe? Y no tengo la menor idea cómo va a actuar, ni siquiera lo he oído, no lo he sentido y no sé si realmente yo más bien estoy creyendo en un cuento de pequeños, en un cuento de hadas, en un mito. Y yo puedo estar ahí. Obviamente cuando nos miramos la historia a ellos les llegó la Navidad, pero lo que estaban viviendo en ese momento no era realmente. Pero lo que les empezó a pasar a ellos en el relato de Lucas, lo que vemos es que Dios con ellos inició el cumplimiento de su promesa, la que habían estado esperando por 2000 años. Y no solamente de su promesa, y vamos a ver el resto. ¿Y por qué esto es tan importante para ti y para mí en este momento? Porque básicamente es responder las preguntas, oiga, ¿Dios es real? ¿Dios está activo? ¿Dios me está escuchando? ¿Le importo a Dios? ¿Tú le importas realmente a Dios? Y la Navidad, lo que celebramos en Navidad, la respuesta es sí. Sí. La Navidad significa sí. Y miren lo que le pasa a Zacarías. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno. Y sigue el siguiente versículo. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Yo sé que acá se necesita una mini explicación, no nos podemos ir muy... De lo que se conoce, habían al menos 23 grupos de sacerdotes. Eran grupos de sacerdotes, o sea, no era un sacerdote en cada grupo, sino habían más sacerdotes en cada grupo. No se sabe exactamente cuántos, pero se puede calcular que entre 10 y 20 sacerdotes por grupo. O sea, era un jurgo de sacerdotes. Y ellos por turno les tocaba hacer esta celebración de quemar incienso en el lugar santísimo, y el turno le tocaba a uno de esos 23 grupos y además, por suerte, a uno de los sacerdotes que estaban en ese grupo, y le tocó a Zacarías. Esto era muy especial lo que se hacía. Algunos dicen que se hacía alrededor de unas 6 veces por año. No era algo común lo que se estaba haciendo. Algunos dicen que se podía hacer una vez al mes, pero el caso es que era tan especial que había una tradición. El sacerdote que entraba al lugar santísimo entraba con unas campanitas en los pies y con una soga atada al cuerpo, porque era el lugar santísimo. Si el que entraba no estaba preparado y limpio de pecado, iba a ser muerto por la santidad de Dios.
¿sí? O sea, iba a morir por su pecado, literal iba a morir. Entonces la campanita era, pues si la campanita sigue sonando, el tipo está vivo. Si la campanita dejó de sonar, se murió, pero no podemos entrar a sacarlo, entonces la cuerda era para sacarlo. Yo no sé si eso era del todo así, pero tiene mucho sentido de que, y el vestido del sacerdote sí incluía las campanitas, entonces sí tiene mucho sentido de esa idea de que estar ahí en el lugar santísimo no era de cualquier momento, no era para cualquier cosa. Entonces a él le tocó, o sea, la suerte de la suerte, si lo pudiéramos decir hoy, que a Zacarías le hubiera tocado. Y sigue diciendo en el versículo 10 ahora, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. No sé si estaban orando por el perdón de sus pecados o orando para que el que había entrado si saliera vivo. No sabemos muy bien. Sigue, dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, ojo, ¿no? Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. ¿Sí? Si ustedes están en cualquier parte y se les aparece un ángel, ¿qué les da? Miedo, ¿cierto? Y mire entonces, cuando Zacarías lo vio, o sea, ustedes son muy bíblicos, se alarmó y se llenó de temor. Y si ustedes se les aparece un ángel y les da miedo, ¿qué es lo que ustedes primero piensan que el ángel les va a decir? ¿No saben? No tengan miedo. Es lo que dice. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Respuesta estándar. Cada vez que a alguna persona se le aparecía un ángel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la conversación iba así. Al que se le aparecía le daba miedo. Así no debiera nada, y Zacarías no debía nada, pero le dio miedo. Y seguidamente el ángel decía, no tengas miedo. Cuando uno le dice no tengas miedo es porque debería tener miedo, porque si no... ¿Y saben qué le dice al ángel? Miren lo que le dice el ángel. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. A mí no me importaría el tamaño del ángel, pero donde me diga, Dios ha escuchado tu oración. Creo que cuando uno siente eso en algún momento, la vida de uno no vuelve a ser la misma. Pero acá Zacarías, ya casi ya estamos inventando, puro chisme. Aquí Zacarías está diciendo, ¿cuál oración? ¿La de que llegara el Mesías que lo estamos esperando? ¿O cuál oración escuchó? Y el ángel le sigue diciendo, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Este es el famoso Juan el Bautista. El ángel sigue hablando porque el ángel está inspirado y le dice, tendrás gran gozo y alegría y muchos, Fabi, porfi. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Acá podría sacar la otra enseñanza de qué tanto alcohol saca el Espíritu Santo, ¿no? Porque parece que en algún momento mucho alcohol saca el Espíritu Santo. Esa es otra cosa, no me pongan, hagan ahí. Ahorita lo editamos, mentiras. El ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, la oración de tu hijo, te está diciendo el ángel. Pero el ángel sigue hablando y lo que le está diciendo ya es otra cosa, ¿sí? Ya es otra cosa y le sigue diciendo, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Muchos habían abandonado la fe porque una promesa de 2000 años no se había cumplido. Dios había estado callado y quieto durante los últimos 400, pues, por decirlo así, eso es como lo dicen los estudiosos. Pero lo que iba a pasar con Juan era el inicio de la forma en que muchos iban a volver a la fe, incluyéndonos a todos los que estamos acá y a los que estamos viendo. A través de esto volvimos a la fe, porque el hecho de la resurrección de Cristo, nacimiento y resurrección, que es lo que nosotros celebramos, el nacimiento en unos días, es el cumplimiento de la promesa. Y le sigue diciendo el ángel, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Zacarías sabía qué significaba eso. De pronto para nosotros la venida del Señor era lo que ellos estaban esperando, que el Mesías apareciera. Y lo que le está diciendo el ángel es, yo creo que Zacarías ya estaba como, bueno, mi hijo, pero el hijo va a tener un asunto acá grande. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Pero Zacarías actuó como cualquiera de nosotros hubiéramos podido actuar. Zacarías le dijo al ángel,
¿cómo puedes estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo creo que el ángel pensó, aunque bueno, Zacarías, ¿no viste el resto? Y de pronto no oyó el resto. Son una pareja de ancianos, oraron por un hijo 40 años y Dios dijo que no. Y de pronto se aparece un ángel y te dice, Dios oyó tu oración y vas a tener un hijo. Es posible que de ahí para adelante Zacarías no hubiera escuchado nada de lo que él hubiera dicho. Dios escuchó mi oración. Y bueno, de ahí para adelante. Y acá el ángel, y ustedes saben que de este próximo versículo sale el dicho colombiano, ustedes ya van a saber cuál es el dicho. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, porque Zacarías, ¿qué le había dicho? Es que usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? De ahí sale el dicho, ¿ustedes no sabían que era bíblico? El dicho colombiano, es que usted no sabe quién soy yo. Entonces a Gabriel le dijo, es que usted no sabe quién soy yo. Le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta noticia. Y bueno, y ahí viene una parte favorita de mi historia, que no es este pedazo, y ya les voy a decir, porque van a decir, tuto tan malo, que no puede hablar y esa es su parte favorita de la historia. No, de pronto esa fue la parte favorita de la esposa, pero no la... Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Y sigue en el próximo versículo y termina diciendo, te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Esa es mi parte favorita de la historia, porque ahí básicamente lo que está diciendo de su debido tiempo es, ¿saben? Dios tiene un tiempo. Y en su debido tiempo, lo que Dios ha planeado, pasará. No importa nada más. No importa que Judea era un pedacito de tierra perdida en un extremo del Imperio Romano. Lo que iba a pasar ahí iba a tener impacto en toda la humanidad y a través de eso todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Porque Dios había dicho que iba a suceder. Y eso nos tiene que, en ese momento era, o sea, ese día que Jesús, el Mesías, va a nacer, está en el calendario de Dios. Y el ángel decía, sí. Y con todo lo que ha pasado en nuestra historia, que hemos pasado por allá, por acá, grandes, pequeños, nos fuimos de ti, volvimos a ti, nos llevaron en un éxodo. Y eso está, sí, Dios tiene el control. Y aún en la desilusión de tantas oraciones y de tantas personas que vivieron y murieron esperando la promesa, eso también tú lo controlas, Dios. Sí. Y lo podemos llevar a hoy. ¿Y el coronavirus? Sí. A Dios no se le ha salido de control tu vida, la vida de cada uno de nosotros, lo que te ha prometido a ti, lo que Él quiere para el mundo, no se le ha salido de control. Y en el debido tiempo se cumplirá, sin importar nada más. Y eso es tan real para todo el planeta, todo el universo, como para la vida tuya. Eso, por lo que tú has estado orando, Dios en su debido tiempo lo responderá de la mejor manera posible. Ni yo ni nadie puede decir que Dios va a decir que sí o que va a decir que no. Pero Dios lo responderá. Y eso de su debido tiempo es ese inicio del cumplimiento de las promesas de Dios, en que para Dios hay un tiempo. Sigue diciendo, poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Pero acá vamos a darnos cuenta. Y Elizabeth sigue diciendo, dice, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, la vergüenza, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. La parte de Elizabeth, obviamente, ahora esta mujer, que quién sabe qué ha pesado los últimos, no sé, 40 o 50 años de su vida, Dios la libró de esa vergüenza. Pero esta conversación de Zacarías con el ángel se convierte en el telón de fondo, como cuando uno va a un concierto y primero está el telonero y después está el artista principal, se convierte en el telón de fondo de la conversación. Esa fue una conversación muy importante, pero seguía la otra conversación en donde Dios va a actuar a su debido tiempo, esperando lo que pasó, esperando esta gran esperanza, o viendo más bien hecha realidad esta gran esperanza. Finalmente, a su debido tiempo, llegó el momento en que Dios cumplió su promesa. Finalmente, en el tiempo de Dios, llegó el momento en que Dios cumplió las promesas y que efectivamente a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones.
Y acá sigue la otra conversación, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Esa es la conversación. Pero esto que pasó con Zacarías y Elizabeth es el comienzo del cumplimiento de una promesa de 2000 años. Y esto es al mismo tiempo en nuestra propia historia y nuestro propio dilema, como lo tuvieron Zacarías y Elizabeth, de quedarnos en nuestra fe o irnos, de creer o dejar de creer, de seguir sirviendo a otras personas o de dejar de hacerlo, de pronto de seguir dando para que los proyectos en los que estamos apoyando sigan andando o gastarme la plata en otra cosa, en otro lugar. De pronto es nuestra historia y nuestro dilema porque nos puede hacer pensar como yo sigo actuando en integridad mientras que todo el mundo hace lo que se le dé la gana y de pronto hasta le da mejor que yo. Yo ¿por qué no simplemente sigo haciendo lo que yo quiera con mi vida? Al fin y al cabo, Dios está quieto y está callado. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa? Y eso es ahí donde nosotros estamos. Porque al fin y al cabo, seguir creyendo en Dios cuando aparentemente no lo hemos visto actuar por un tiempo, nos lleva a pensar de que al fin y al cabo, de pronto no vale la pena. Pero, si tú estás sintiendo eso, y voy terminando con esto, yo te quiero decir que no hay nada malo en ti. Simplemente te doy la bienvenida a la experiencia común de todos los que hemos decidido poner nuestra fe en Jesús, en donde lo que realmente podemos hacer es caminar como Zacarías y Elizabeth, en rectitud y en integridad, a pesar de lo que vemos o no vemos, a pesar de lo que la gente dice, porque no sabemos cómo o cuándo Dios nos va a sorprender cumpliendo su promesa. La Navidad en ese sentido es un recordatorio de que tu fe y mi fe están en el lugar correcto. Porque el silencio no quiere decir que a Dios no le interese, el silencio no quiere decir que Dios se haya quedado inactivo, sino más bien la Navidad es un recordatorio de que lo que Dios ha decidido, de lo que Dios ha prometido, en su debido tiempo funcionará. Él se va a mover para bendecir a todos aquellos que han conservado su fe en Él. Y por eso, para nosotros, sigue siendo esa invitación de que la Navidad es un recordatorio de que tu fe y tu esperanza no son en vano. Ahí estamos. Por eso esta serie se llama La Gran Esperanza. Porque nosotros ahí estamos, con la posibilidad de decir, no más, Dios no actúa, Dios no está, pero al mismo tiempo con toda la posibilidad de decidir que como hicieron Zacarías y Elizabeth, tú y yo podemos seguir caminando en rectitud porque Dios va a actuar, Dios se va a mover, Dios va a responder su oración y va a cumplir sus promesas. La Navidad es ese recordatorio de que nuestra fe y nuestra esperanza están en el lugar correcto. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, aún en esta historia de Zacarías y Elizabeth que podría sonar tan lejana, es tú dejándonos ver que tú en el debido tiempo responderás y cumplirás tus promesas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.